¿Cómo van a resucitar los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vendrán? Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 35. Estas preguntas las planteaban algunos cristianos en la congregación de Corinto. Les parecía que era imposible que los muertos resuciten. Leamos cómo reaccionó Pablo ante estas preguntas. ¡Qué preguntas más tontas! Para que una planta crezca, primero tiene que morir la semilla que fue sembrada. Primera carta a los Corintios 15:36 en la versión del lenguaje sencillo. Veamos otra traducción, la traducción del Nuevo Mundo. El mismo pasaje, Primera Corintios 15:36. Persona irrazonable, lo que siembras no es vivificado a menos que primero muera. No había razón para plantear estas preguntas, según el apóstol Pablo. ¿Por qué pensaba así el apóstol? Parece que algunos cristianos de Corinto habían pertenecido a la secta judaica de los saduceos. Esta secta enseñaba que no había resurrección. Los miembros de esta secta estaban influenciados por la filosofía griega. Muchos filósofos griegos enseñaban que el ser humano tenía un alma inmortal, de modo que la resurrección del cuerpo material era incompatible con su filosofía. Enseñaban que el cuerpo se desintegra, es el alma que sigue viva. Les parecía razonable preguntar: ¿cómo van a resucitar los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vendrán? Pero la filosofía de que el ser humano tiene un alma inmortal no se halla en la Biblia. Pablo les escribió a los cristianos de Corinto lo siguiente, en 1 Corintios 15:45. Así también está escrito: el primer hombre, Adán, llegó a ser alma viviente. Pero, ¿dónde está escrito? En Génesis capítulo 2, versículo 7. Lo vamos a leer. Y Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en sus narices aliento de vida, y el hombre vino a ser alma viviente. Versión moderna. Así es, para el pueblo de Israel, el ser humano era un alma, no tenía un alma. Los israelitas esperaban la resurrección en cuerpos físicos, materiales, aquí en la tierra. Sin embargo, la secta judía de los saduceos se dejó convencer por los filósofos griegos. Los filósofos griegos y la doctrina del alma inmortal. Platón fue discípulo de Sócrates. Platón, en su obra Fedón, expuso sus ideas del alma inmortal. Aristóteles fue discípulo de Platón. Los tres enseñaron que el ser humano tiene un alma inmortal. El apóstol Pablo, en el primer siglo, en Atenas, tuvo la oportunidad de predicarles a los epicúreos y a los estoicos, discípulos de estos tres filósofos. En el primer siglo, los filósofos de Atenas se burlaron de Pablo
al oírle hablar de una resurrección de muertos. Vamos a leer el registro histórico en el libro de Hechos, capítulo 17 y versículo 18 en adelante. Vamos a leer. Pero algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos empezaron a discutir con él. Unos preguntaban: ¿qué querrá decir este charlatán? Otros decían: parece que es un predicador de dioses extranjeros. Decían esto porque él predicaba las buenas noticias de Jesús y de la resurrección. De modo que lo agarraron y lo llevaron al Areópago. Decían: ¿podemos saber cuál es esa nueva enseñanza de la que hablas? Porque estás hablando de cosas que nos suenan extrañas y queremos saber qué significan. De hecho, todos los atenienses y los extranjeros que había allí no hacían nada más durante su tiempo libre que contar o escuchar cosas nuevas. Entonces Pablo se puso de pie en medio del Areópago y dijo: hombres de Atenas, veo que en todas las cosas ustedes parecen ser más devotos de los dioses que otros. Por ejemplo, mientras caminaba y observaba atentamente sus objetos sagrados, incluso encontré un altar que tenía la siguiente inscripción: a un Dios desconocido. Pues yo les estoy hablando de aquel a quien ustedes adoran sin conocerlo. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. Así que no vive en templos hechos por hombres. Tampoco pide que le sirvan manos humanas, como si necesitara algo, porque Él mismo les da a todas las personas vida, aliento y todas las cosas. De un solo hombre creó todas las naciones humanas para que poblaran toda la superficie de la tierra, y decretó los tiempos fijados y estableció los límites dentro de los que vivirían los hombres. Lo hizo para que buscaran a Dios, aunque fuera a tientas, y de veras lo encontraran. Pues lo cierto es que Él no está muy lejos de cada uno de nosotros, porque por Él tenemos vida, nos movemos y existimos, como han dicho algunos de los poetas de ustedes, porque nosotros también somos hijos de Él. Así que, puesto que somos hijos de Dios, no debemos pensar que el ser divino sea semejante al oro, la plata o la piedra, semejante a algo tallado que resulta del arte y la imaginación de los seres humanos. Es cierto, Dios ha pasado por alto esos tiempos de ignorancia, pero ahora les está diciendo a todos en todas partes que se arrepientan, porque ha fijado un día en el que se propone juzgar a la tierra habitada con justicia mediante un hombre nombrado por Él, y les ha dado una garantía a todos los hombres al resucitarlo de entre los muertos. Pues bien, al oírle hablar de una resurrección de los muertos, algunos empezaron a burlarse y otros dijeron: te oiremos hablar de esto en otro momento. Así que Pablo se fue, pero algunos hombres se unieron a él y se hicieron creyentes. Entre ellos estaban Dionisio, que era juez del tribunal del Areópago, y una mujer llamada Dámaris, además de otros. Traducción del Nuevo Mundo del año 2019.
Así fue. Para los filósofos griegos era causa de risa la enseñanza de resurrección de muertos. Es obvio que ellos entendían que Pablo les hablaba de resucitar en cuerpos físicos, materiales. Los saduceos se dejaron cautivar por la filosofía griega y llegaron a creer que no hay resurrección. En la ciudad de Corinto, algunos de estos saduceos se hicieron cristianos y se les hizo difícil aceptar las enseñanzas de Jesucristo. El apóstol Pablo se vio en la necesidad de corregirlos y se escribió una carta diciendo: ahora bien, y se está predicando que Cristo fue levantado de entre los muertos, ¿cómo es que algunos de ustedes dicen que no hay resurrección de los muertos? De hecho, si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo fue resucitado. Pero si Cristo no fue resucitado, nuestra predicación es en vano y la fe de ustedes también es en vano. Es más, somos falsos testigos de Dios, porque hemos dado testimonio contra Dios al decir que Él resucitó al Cristo, a quien no resucitó, si es cierto que los muertos no van a ser resucitados. Porque si los muertos no van a ser resucitados, tampoco Cristo fue resucitado. Además, si Cristo no fue resucitado, la fe de ustedes es inútil. Todavía están en sus pecados. Entonces también los que se han dormido en la muerte en unión con Cristo han muerto para siempre. Si hemos puesto la esperanza en Cristo para esta vida solamente, somos los más dignos de lástima. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 12 hasta el 19, traducción del Nuevo Mundo. Es obvio que Pablo les hablaba de una resurrección en cuerpos carnales, físicos. Pero los cristianos corintios necesitaban mayor información de la resurrección en cuerpos espirituales. Y en esta carta les dio lo que necesitaban. Les enseñó sobre la resurrección en cuerpos espirituales. Pero, primero, veamos lo que Cristo enseñó sobre la resurrección. ¿Enseñaba Jesús la resurrección en cuerpos carnales, físicos, o de cuerpos espirituales? Leamos lo que dijo él en Juan capítulo 6, versículo 38 al 41. En el año 32 era como... Leamos. Porque no bajé del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esta es la voluntad del que me envió, que no pierda a ninguno de todos los que él me ha entregado, sino que los resucite en el último día. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que reconozca al Hijo y demuestre fe en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Entonces los judíos se pusieron a murmurar de Él, porque había dicho: yo soy el pan que bajó del cielo. Es obvio que los judíos entendían que se refería a resurrección física. Para este tiempo Jesús ya había resucitado a un joven, hijo único de una viuda en el pueblo de Naín. El registro está en Lucas 7, 11 al 17. Jesús efectuó la primera resurrección en el año 31 era común. Vamos a ver esta experiencia: Jesucristo y la resurrección con cuerpos físicos en la ciudad de Naín. Leamos el registro en Lucas 7, 11 al 17. Poco después de esto viajó a una ciudad llamada Naín, y sus discípulos y una gran multitud viajaba con él.
Al acercarse a la puerta de la ciudad, resulta que estaban sacando a un muerto, el único hijo de una mujer. Además, ella era viuda. También iba con ella una multitud bastante grande de la ciudad. Cuando el Señor vio a la mujer, se conmovió profundamente y le dijo: no llores más. Enseguida se acercó y tocó la camilla funeraria, y los que la llevaban se detuvieron. Entonces él dijo: joven, a ti te digo, levántate. El muerto se sentó y empezó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Todos se quedaron muy impresionados y empezaron a glorificar a Dios diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros, y Dios se ha acordado de su pueblo. Y estas noticias acerca de él se extendieron por toda Judea y por toda aquella región. Ahora veamos la resurrección de la hija de Jairo. Cuando Jesús regresó, la multitud lo recibió muy bien, pues todos estaban esperándolo. En eso vino un hombre llamado Jairo, que era presidente de la sinagoga. Cayó a los pies de Jesús y se puso a suplicarle que fuera a su casa, porque su única hija, de unos 12 años, se estaba muriendo. Mientras él todavía estaba hablando, vino un representante del presidente de la sinagoga y le dijo a este: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Al oír esto, Jesús le dijo a Jairo: no temas, solo ten fe y ella se salvará. Cuando llegó a la casa, solo dejó que entraran con él Pedro, Juan, Santiago y el padre y la madre de la niña, nadie más. Toda la gente estaba llorando y golpeándose el pecho de tristeza por ella. Por eso él dijo: no lloren más, porque no ha muerto, está dormida. Al oír esto, comenzaron a reírse de él con desprecio, ya que sabían que ella había muerto. Pero él la tomó de la mano y le llamó diciéndole: niña, levántate. Su espíritu volvió a ella y ella enseguida se levantó. Entonces Jesús ordenó que le dieran algo de comer. Claro, sus padres no podían contener la emoción, pero él les ordenó que no le contaran a nadie lo que había pasado. Lucas capítulo 8, versículo 40 al 42 y 49 al 56. Ahora veamos la resurrección de su estimado amigo Lázaro. Cuando Jesús llegó, se encontró con que Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba. Jesús, después de conmoverse otra vez en su interior, fue a la tumba. En realidad era una cueva y había una piedra tapando la entrada. Jesús dijo: quiten la piedra. Pero Marta, la hermana del difunto, le dijo: Señor, ya debe oler mal, porque han pasado 4 días. Jesús le preguntó: ¿no te dije que si creías podrías ver la gloria de Dios? Así que quitaron la piedra. Entonces Jesús levantó la mirada al cielo y dijo: Padre, te doy las gracias por haberme escuchado. Yo sé que tú siempre me escuchas, pero lo digo por la multitud que me rodea, para que crean que tú me enviaste. Y después de decir esto, gritó con fuerza: Lázaro, sal. El que había estado muerto salió. Tenía los pies y las manos atadas con vendas y la cara envuelta con una tela. Jesús les dijo: quiten las vendas y dejen que se vaya. Juan capítulo 11, versículo 17, 39 al 43.
Jesús también prometió resucitar a un condenado a muerte. Veamos el relato en Lucas capítulo 23, versículo 42 al 43. El condenado a muerte, el malhechor, le dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Y él le contestó: yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús prometió a este malhechor resucitarlo en el paraíso. Es obvio que lo resucitaría con un cuerpo de carne y hueso. Este condenado sabía que hubo un paraíso y que sería restaurado aquí en la tierra. Todos estos casos que hemos leído son de resurrecciones de cuerpos físicos. Pero eso no es todo. Jesús también enseñó de una resurrección en cuerpos espirituales. Jesucristo y la resurrección en cuerpos espirituales. Enseñó por primera vez esta doctrina a los saduceos. Leamos el relato en Lucas capítulo 20, desde el versículo 27. Sin embargo, vinieron algunos de los saduceos, los que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito: si el hermano de un hombre muere dejando una esposa, pero sin tener hijos, este hombre debe casarse con la viuda para darle descendencia al hermano que murió. Pues resulta que hubo 7 hermanos. El primero tomó una esposa, pero se murió sin tener hijos. También el segundo y el tercero se casaron con ella. A los 7 les pasó lo mismo. Se murieron sin dejar hijos. Por último también se murió la mujer. Entonces, en la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa? Porque los 7 estuvieron casados con ella. Jesús les respondió: los hijos de este sistema se casan y son entregados en matrimonio. Pero los que han sido considerados dignos de ganar el sistema que viene y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni son entregados en matrimonio. De hecho, tampoco pueden ya morir, porque son como los ángeles, y son hijos de Dios por ser hijos de la resurrección. Pero que los muertos son resucitados, hasta Moisés lo reveló en el relato de la zarza, cuando llamó a Jehová el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos ellos están vivos. Al oír esto, algunos de los escribas le dijeron: Maestro, respondiste bien. Y es que ya no se animaban a hacerle ni una sola pregunta. En este pasaje es obvio que Jesús se refiere a una resurrección en cuerpo espiritual, pues dice que son como los ángeles y no se casan y tampoco pueden ya morir. Esta es la primera vez que Jesús hace mención de este tipo de resurrección. Una resurrección en cuerpo de espíritu. Es probable que nadie le entendió, ni sus discípulos sabían lo que Jesús se refería. Es el 11 de Nisan del año 33 era común. 3 días después, Jesús tocaría otra vez el tema a sus discípulos. En la cena del Señor, el 14 de Nisan del año 33 era común. Leamos el relato en Juan capítulo 14, versículo 1 al 4. Jesús dijo: que no se les angustie el corazón. Demuestren fe en Dios y demuestren fe en mí también. En la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así,
yo se lo habría dicho a ustedes, ya que me voy para prepararles un lugar. Además, cuando me haya ido y les haya preparado un lugar, volveré y los recibiré en casa, a mi lado, para que donde yo esté también estén ustedes. Y ustedes conocen el camino para ir a donde yo voy. En este pasaje, Jesús deja claro que irían a vivir al cielo, a la casa de mi Padre, como dijo él. Para llegar al cielo sería necesario resucitar en cuerpos de espíritu. A los apóstoles, Jesús les prometió en este momento resucitarlos en cuerpos espirituales. El apóstol Pablo y su esperanza celestial. Leamos lo que él escribió a los Filipenses capítulo 3, versículo 20 al 21. Nosotros tenemos nuestra ciudadanía en los cielos, y de allí esperamos ansiosos a un Salvador, el Señor Jesucristo, que transformará nuestro insignificante cuerpo para que sea como su glorioso cuerpo, mediante su gran poder que le permite someter bajo su autoridad todas las cosas. En los Corintios, en el capítulo 15, versículo 49 al 50, les dijo: y tal como somos la imagen del que fue hecho de polvo, seremos también la imagen del que es celestial. Pero, hermanos, les digo esto: carne y hueso no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Está claro que Pablo esperaba recibir una resurrección en cuerpo espiritual y vivir en el cielo. Los cristianos de Corinto necesitaban mayor información sobre la resurrección en cuerpos espirituales. Esta enseñanza era muy diferente a la doctrina del alma inmortal de los griegos. Los cristianos esperan recibir un cuerpo espiritual o uno material, físico, cuando resucitan. Dios le da un cuerpo según su voluntad. Vamos a leer lo que dice Pablo. En primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 35 dice: tal vez alguien preguntará, ¿cómo van a ser resucitados los muertos? ¿Qué clase de cuerpo van a tener? ¡Qué pregunta tan tonta! La semilla no germina a menos que muera, ¿verdad? Y lo que siembras es una simple semilla que todavía no tiene la forma que ha de tener después. Es decir, que no tiene el mismo cuerpo. Así se trate de trigo u otro grano. Dios le da a cada semilla la forma que Él escoge. Cada semilla recibe el cuerpo que le corresponde. Traducción, palabra de Dios para todos. En el versículo 42 continúa diciendo: así será la resurrección de los muertos. El cuerpo que se pone en la tierra se pudre, pero el cuerpo que es resucitado nunca se pudre. El cuerpo que se entierra no tiene honor, pero el que resucita es glorioso. El cuerpo que se entierra es débil, pero el que se resucita es fuerte. Lo que se entierra es el cuerpo físico, pero lo que resucita es el cuerpo espiritual. Pues así como hay cuerpos físicos, también hay cuerpos espirituales. Así dice la Escritura. El primer hombre, Adán, se convirtió en ser vivo. El último Adán, es decir, Cristo, se convirtió en espíritu que da vida. Entonces, el hombre espiritual no apareció primero, sino el hombre físico, y luego el espiritual. El primer hombre viene del polvo de la tierra, en cambio, el segundo hombre viene del cielo. Los que pertenecen a la tierra son como el hombre que viene del polvo de la tierra, pero los que pertenecen al cielo son como el que viene del cielo.
Ahora somos como el hombre que viene del polvo de la tierra, pero luego seremos como el hombre que viene del cielo. Leamos de nuevo 1 Corintios 15:48 y leámoslo en diferentes traducciones. La Nueva Traducción Viviente dice así: los que son terrenales son como el hombre terrenal, y los que son celestiales son como el hombre celestial. La Nueva Versión Internacional lo tradujo así: como es aquel hombre terrenal, así son también los de la tierra, y como es el celestial, así son también los del cielo. La Reina Valera de 2009 dice así: cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Es obvio que al resucitar los cristianos podrán recibir un cuerpo físico o un cuerpo espiritual. Dios decide darles el cuerpo según su voluntad. Pablo, delante del gobernador romano Félix, al defenderse de las acusaciones del sumo sacerdote Ananías y algunos ancianos judíos, dijo: y tengo esperanza en Dios, esperanza que también tienen estos hombres, de que va a haber una resurrección tanto de justos como de injustos. Hechos capítulo 24 versículo 15. Para Pablo, los justos eran los discípulos de Jesucristo. Él lo explicó eso en primera carta a los Corintios capítulo 6 versículo 11. Y como ya se ha estudiado, podrían ser resucitados en cuerpo de carne y hueso, para vivir en el paraíso en la tierra, pero también podrían ser resucitados en cuerpos de espíritu, para vivir en el cielo con Dios. Y entonces, ¿quiénes son los injustos a los que se mencionó Pablo aquí en Hechos capítulo 24 versículo 15? El Señor Jesucristo nos da una idea sobre quiénes son los injustos. En Juan 5, 28 y 29 vamos a leer: porque tal como el Padre tiene vida en sí mismo, también le ha concedido al Hijo tener vida en sí mismo, y le ha dado autoridad para juzgar, porque Él es el Hijo del Hombre. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en las tumbas oirán su voz, y saldrán. Los que hayan hecho cosas buenas, para una resurrección de vida, y los que hayan hecho cosas malas, para una resurrección de juicio. De este pasaje aprendemos que los injustos, aunque hayan hecho cosas malas, no están condenados a la destrucción eterna. Se les hará un juicio. Pablo nos enseña que el salario del pecado es la muerte. Así que estas personas con su muerte pagaron sus pecados, según Romanos 6:23. Pero Jesucristo y Dios consideran que hay alguna razón para darles otra oportunidad. Jesús es el juez nombrado por Dios. Esperaremos para ver quiénes son estos injustos que Jesucristo resucita y lo que el Señor Jesucristo decide para ellos. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al 6, se nos revela que habrá un periodo de juicio que durará 1000 años. Sin embargo, nos falta saber cuándo ocurre la resurrección de los justos. Veamos lo que dice Pablo a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 20 al 23. Dice: pero Cristo fue levantado de entre los muertos como primicias de los que se han dormido en la muerte. Como la muerte vino mediante un hombre, la resurrección de los muertos también viene mediante un hombre. Porque así como en Adán todos están muriendo, así también en el Cristo todos recibirán vida. Pero cada uno en su debido orden. Cristo como primicias, y después los que le pertenecen al Cristo durante su presencia. Han pasado casi 2000 años y Jesucristo no ha regresado a la tierra. No está presente. Griego, parusía. De modo que es un grave error enseñar que desde el año 1918 Jesucristo está resucitando a sus discípulos a una vida celestial.
Los testigos de Jehová enseñan a su membresía estas ideas por más de 100 años ya. El apóstol Pablo, escribiendo a los tesalonicenses, dio detalles muy importantes sobre la resurrección celestial. La leeremos a continuación. Primera carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14 al 18. Porque si tenemos fe en que Jesús murió y fue resucitado, tenemos fe en que Dios también llevará con él a los que se han dormido en la muerte mediante Jesús. Apoyándonos en la palabra de Jehová, les decimos esto. Los que estemos vivos y sobrevivamos hasta la presencia del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que se han dormido en la muerte. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con una orden, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los que están muertos en unión con Cristo resucitarán primero. Después, los que estemos vivos y sobrevivamos seremos arrebatados junto con ellos en las nubes, para encontrarnos con el Señor en el aire, y así siempre estaremos con el Señor. De modo que sigan consolándose unos a otros con estas palabras. Estas ideas que escribe Pablo a los tesalonicenses se complementan muy bien con lo que posteriormente escribió a los corintios. En primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 51. Vamos a leer. Miren, les digo un secreto sagrado. No todos nos dormiremos en la muerte, pero todos seremos cambiados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos durante la última trompeta. Porque sonará la trompeta y los muertos serán levantados incorruptibles, y nosotros seremos cambiados. Porque esto que es corruptible tiene que vestirse de incorrupción, y esto que es mortal tiene que vestirse de inmortalidad. Pero cuando esto que es corruptible se vista de incorrupción, y esto que es mortal se vista de inmortalidad, entonces se efectuará el dicho que está escrito: la muerte es tragada para siempre. En el libro de Apocalipsis se nos dan otros detalles muy interesantes sobre los que heredarán una vida celestial. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 al 5. Dice: vi tronos, y a los que se sentaron en ellos se les dio autoridad para juzgar. Así es, vi las almas de los que habían sido ejecutados por el testimonio que dieron acerca de Jesús y por hablar de Dios, quienes no habían adorado ni a la bestia salvaje ni a su imagen, y no habían recibido la marca ni en la frente ni en la mano. Estos llegaron a vivir y reinaron con el Cristo por 1000 años. Esta es la primera resurrección. El resto de los muertos no llegó a vivir hasta que terminaron los 1000 años. Feliz y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene autoridad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y del Cristo, y reinarán con él por los 1000 años. De lo que hemos leído aprendemos que los que tienen esperanza de recibir una resurrección en cuerpos espirituales resucitarán primero y reinarán con Cristo por 1000 años. Sus cuerpos serán espirituales, serán inmortales. La Biblia también nos dice el número de los que irán al cielo: 144,000. Lo vamos a leer en Revelación 14, 1 al 4. Dice: luego vi al Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él había 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el de su Padre escrito en la frente. Y oí un sonido que venía del cielo. Era como el rugido de grandes olas del mar, o el retumbar de fuertes truenos. Parecía el sonido de muchos artistas tocando juntos. Ese gran coro entonaba un nuevo canto maravilloso delante del trono de Dios y delante de los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Nadie podía aprender ese canto aparte de los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra.
Ellos se han mantenido tan puros como vírgenes y son los que siguen al Cordero a donde quiera que va. Han sido comprados de entre los pueblos de la tierra como ofrenda especial para Dios y para el Cordero. Ellos no han dicho mentiras y son intachables. Nueva Traducción Viviente. Otros millones de cristianos, que ningún hombre puede contar, han sido salvados y dan gracias a Dios y al Cordero Jesucristo. Vamos a ver esto en Revelación capítulo 7, versículos 9 al 10. Dice: después de esto vi una gran muchedumbre que ningún hombre podía contar. Eran de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, y estaban de pie delante del trono y delante del Cordero. Iban vestidos con túnicas largas, blancas, y llevaban hojas de palmera en las manos, y estaban gritando con fuerte voz: la salvación se la debemos a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Estos millones de cristianos tienen cuerpos de carne y hueso, y saldrán de la gran tribulación sin experimentar la muerte, así como nos dice el apóstol Pablo, para vivir para siempre en la tierra. A estos millones de fieles se unirán otros millones que Jesucristo resucitará para vivir eternamente en el paraíso restaurado. Entonces, uno de los ancianos me preguntó: ¿quiénes son los que van vestidos con túnicas largas blancas? ¿Y de dónde vinieron? Así que enseguida le contesté: Señor mío, tú eres el que lo sabe. Entonces él me dijo: ellos son los que salen de la gran tribulación, han lavado sus túnicas largas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le dan servicio sagrado día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono extenderá su tienda sobre ellos. Ya no pasarán hambre, ni volverán a tener sed. Tampoco los castigará el sol, ni ningún calor abrasador. Porque el Cordero, que está en medio del trono, los pastoreará y los guiará a manantiales de agua de vida. Y Dios les secará toda lágrima de sus ojos. Apocalipsis o Revelación capítulo 7, versículo 13 al 17. Mientras no llegue el Señor Jesucristo, todo ser humano se enfrentará a su último día. Todos descubrimos que son ciertas las palabras que están escritas en Job 14:1 en adelante. Es muy corta nuestra vida y muy grande nuestro sufrimiento. Somos como las flores, nacemos y pronto nos marchitamos. Somos como una sombra que pronto desaparece. Traducción del lenguaje actual. Antes de que llegue nuestro último día, es necesario que examinemos la manera como vivimos la vida y hagamos las oportunas correcciones. Evitemos los arrepentimientos tardíos. Todos estaremos delante del tribunal de Cristo para rendir cuentas por cosas que hicimos. Vamos a leer estas ideas en la segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 10 que escribió el apóstol Pablo. Porque todos debemos presentarnos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que merece por las cosas buenas o malas que haya hecho mientras estuvo en el cuerpo. Segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 10. Fin del artículo.